Hola, bienvenidos a Conoce la Esclerosis Múltiple. Yo soy Antonieta Sea. Esta plática es parte de las actividades que realizamos en la Fundación Caminemos MX, en colaboración con la Fundación Neuroscience Health Foundation. El tema de hoy es cansancio, ansiedad y niebla mental, síntomas invisibles de las enfermedades desmielinizantes. Nos acompañan Leonardo Riz, neuropsiquiatra, y Rodolfo Solís, neuropsicólogo. Bienvenidos y los invitamos a seguirnos en nuestras redes sociales. Hola Leo, ya te vemos por aquí. Ya te Hola, vemos. hola. Hola Rodolfo, mucho gusto. Primero darte las gracias, Rodolfo, por estar hoy con nosotros para platicar de un tema que es de estos síntomas invisibles, uno de tantos síntomas invisibles, que puede ser el cansancio, la ansiedad y la niebla mental. De verdad, ya no pienso, o sea, ya ni me hablen porque ya no estoy entendiendo nada. Muchas gracias. Y pues presentarles a todos ustedes, él es el doctor Rodolfo Solís, es neuropsicólogo del Instituto Nacional de Neurología. Oye, mientras hacen los ajustes, te podría decir, o sea, Rodolfo es licenciado en psicología, es maestro y tiene un doctorado, o sea, para empezar. Después es investigador, es de los psicólogos que hacen investigación en México y es SNI 2, ¿verdad? Eres SNI 2, Ro. Es muy Entonces, nada más para o sea, nada más para graduar, pues hay varios niveles de SNI. Rodolfo ya está en un nivel bastante adelantado en esto de la investigación clínica. Entonces es una persona, bueno, y además así, yo sí voy a decir, es mi amigo, así, no sé si diga él lo mismo, claro pero que sí. pero pues para que vean, o sea, Rodolfo es una persona bastante preparada y seguramente aprenderemos mucho, mucho con él ahorita. Oye, Leo, porfa, dinos qué es SNI, para los que no. Es el Sistema Nacional de Investigadores, digamos, es la manera en cómo en México se organiza la investigación en México y entonces pues ahí vas adquiriendo grados dependiendo del nivel de experiencia que tengas, de los artículos que publiques, etcétera. Y pues para ser SNI 2 no es nada fácil, tienes que haber publicado varias cosas, tener gente a tu cargo, hacer investigaciones, además de prolíficas e interesantes, importantes para esto. Entonces, no es cualquier cosa. Gracias, Leo. Y pues Rodolfo cuenta con nosotros aquí para hacer investigación. Bueno, mira que somos todo un caso. Así es que cuenta con todos los pacientes de Caminemos. Y gracias, Leo, por dar esta introducción mucho más completa de Rodolfo. Y nuevamente, gracias, Rodolfo, por darte este tiempo. Esperemos que también te vuelvas un amigo más de Caminemos. Muchísimas gracias, Andalenta. Y gracias a Leo. Sí, Leo es muy buen amigo mío. Nos conocemos de hace ya varios años, desde que estábamos en Neuro los dos estudiando. Él para psiquiatría, yo haciendo la tesis de psicología y luego el posgrado. Entonces, estoy muy contento de estar aquí con ustedes. Y bueno, va a ser una charla un poquito breve porque me gustaría incluir preguntas, comentarios, que es la idea, ¿no? Como que tengamos un poco de discusión y de intercambio de información. Para mí es muy importante conocer la perspectiva, obviamente, de todo el auditorio que está ahorita con nosotros. Y vamos a hablar particularmente, le comentaba yo a la doctora Silvana, bueno, Silvana para mí, bueno, la, la posibilidad de hablar un poquito con ustedes de los cambios cognitivos que aparecen en la esclerosis múltiple, particularmente vinculado con esta sensación que todos hemos tenido en algún momento, tengamos o no tengamos esclerosis múltiple, que es la niebla mental, que son una especie, tenemos un término para eso, digamos, clínico. Es algo así como obnubilación y es la sensación de que estamos como no muy conectados con el ambiente o que estamos un poquito confundidos. Y esto es parte como del esquema o de los cambios cognitivos que nosotros vemos en los pacientes. Para quien haya tenido COVID, por ejemplo, esto fue un fenómeno muy reportado. La niebla mental o obnubilación, que era la sensación muy extraña y es un poquito inquietante, es benigna, no representa un problema en términos, ¿cómo decirlo?, funcionales, pero sí es algo que es incómodo, porque es la sensación de que uno como que está y no está, como si estuviera un poquito con el efecto de alguna droga, ¿no?
diferente al alcohol, pero es un poquito una sensación de que estamos confundidos. Entonces, quiero platicarles un poco de esto y qué podemos hacer al respecto, ¿no? Entonces, voy a compartir mi pantalla y leo que en el chat sí es obnubilación, efectivamente. Y Ramiro dice, últimamente me pasa mucho eso. Sí, puede ser. Además hay que decirlo, por ejemplo, los cambios de vida o los momentos, incluso la deshidratación en los pacientes puede estar incluyendo. O sea, en las condiciones en las que estamos viviendo en el día a día pueden impactar más los cambios cognitivos que de por sí aparecen en la esclerosis múltiple. Que hay que decir también que la esclerosis múltiple a diferencia de, bueno, ustedes lo saben muchísimo mejor que yo, a diferencia de décadas anteriores, donde era una enfermedad con un impacto muy, muy alto y muy rápido en la calidad de vida de las personas, últimamente hay un gran avance en los tratamientos que buscan impactar el sistema inmunológico, porque al final es una enfermedad autoinmune, como ustedes bien saben, en donde, ahorita hablamos un poquito de eso, porque se explica muy bien los cambios cognitivos asociados con qué está pasando en la enfermedad, que es la pérdida de esta vainita que llamamos de mielina, que es como es algo así como la cinta aislante de los cables, pero que en este caso son las fibras neuronales o axones que llamamos, que nos permiten tener una calidad en la conducción nerviosa. Y si esto se pierde, pues esta conducción nerviosa decae y entonces ya no hay conectividad y empieza a perderse la comunicación entre diferentes áreas del cerebro, ¿no? Y bueno, obviamente el cerebro es fundamental para que nosotros tengamos la integración del procesamiento de información y de tener una conducta óptima a esto que le llamamos procesos cognitivos, ¿no? Entonces, aunque la esclerosis múltiple, bueno, voy a compartir pantalla para que no nada más me vean a mí, ¿no? El diagnóstico de esclerosis múltiple típicamente se establece por criterios motores y sensitivos, es decir, los episodios característicamente son episodios que tienen que ver con pérdida de motricidad, debilidad, espasticidad, hormigueo, etcétera. También los cambios sensoriales, por ejemplo, a nivel visual, y últimamente estamos haciendo mucha investigación también a nivel auditivo, porque aunque característicamente los síntomas visuales es lo que primero destaca o lo que es un signo muy importante para el diagnóstico, los cambios auditivos y en otras capacidades sensoriales como el tacto, por ejemplo, o el gusto, también podrían estar o deberían ser explorados a nivel neurológico. Sin embargo, algo que al principio no fue tan, como en muchas enfermedades neurológicas, a diferencia, bueno, a excepción del Alzheimer, por ejemplo, en el caso del Parkinson, el Huntington, la esclerosis múltiple, hubo mucho menos investigación y al principio mucho menos atención a los cambios cognitivos que tenían las personas y los neurólogos tradicionalmente se enfocaban mucho más a la parte sensorial y motora. Pero ahora sabemos que la esclerosis múltiple tiene cambios a nivel cognitivo, que ahorita vamos a ver un poco, y nos vamos a enfocar particularmente esta sensación de fatiga mental, ¿no? ¿Qué son los problemas cognitivos en la esclerosis múltiple? Pues son estos cambios en lo que llamamos procesos mentales que nos permiten llevar a cabo una vida plena por capacidades para adaptarnos al ambiente. Por ejemplo, la atención, que es nuestra capacidad para focalizarnos o para seleccionar cierta información en detrimento o tratando de inhibir otra cosa. O sea, si yo, para que yo pueda leer un libro, pues yo tengo que poner atención a él y tratar de ignorar si hay ruidos en la calle, si alguien me está hablando, si hay algo que, algún aroma que me está incomodando, etcétera. Entonces, esta capacidad como para poder focalizarme es la atención y es una característica, particularmente a nosotros en el instituto y a mí como neuropsicólogo me interesa mucho, porque es una característica mental, digamos, que es muy frágil y es muy vulnerable a muchos aspectos de la vida. Si ustedes están cansados después de un día de mucho trabajo, ustedes no van a poner la misma atención que a las 9 de la mañana después de desayunar, ¿no? Si estamos muy preocupados o muy estresados por algo, nuestra atención tiende a estar también bastante fluctuante. Si estoy en un ambiente con muchos distractores y quiero tratar de concentrarme en algo, eso representa una gran demanda. Y si además mi sistema nervioso de repente no está en las mejores condiciones, esta capacidad atencional que depende del acoplamiento o de la integración o de la cooperación de muchas áreas cerebrales va a empezar a fluctuar. Entonces, la atención es vamos a decir, casi un marcador de lo que puede representar para las personas tener estos cambios a nivel neurológico, ¿no? Son varios los dominios o varias las características que se han descrito en las personas con esclerosis múltiple y se incluye, por ejemplo, también cambios en la memoria.
hay que decir, por ejemplo, que los cambios en la atención en esclerosis múltiple tienen que ver sobre todo con esta atención de tipo que llamamos sostenido, mantenerme poniendo atención en algo de manera continua o tratar de filtrar mucha información. También hay otro término por ahí que a lo mejor están un poquito eh, familiarizados, que es la memoria de trabajo. ¿Qué es la memoria de trabajo? Es la capacidad de estar actualizando información de manera continua. Cuando yo les digo, por ejemplo, a ustedes, apréndanse este número telefónico, 55 39 42 81 99, ¿no? Y manténganlo en la memoria, porque ahorita lo van a tener que marcar en su celular. Esa capacidad de mantener en la memoria a corto plazo la información, le llamamos memoria de trabajo, ¿no? Cuando yo les digo una lista del súper, oigan, mañana acuérdense que tienen que comprar papaya, arroz, papas, leche, pan, etcétera. Mantener esa información puede ser muy complicado y es una característica que también puede afectarse en la esclerosis múltiple. Otra de las cargas que los pacientes mencionan y que está íntimamente ligado con la posibilidad de mantener la información o de atender son los olvidos y que suelen, se reportan como frecuentes y sobre todo tiene que ver con memoria a corto plazo. O sea, la posibilidad de recordar cositas que acaban de suceder. Hay otra que llamamos memoria prospectiva, que es acordarme de lo que viene o de lo que tengo que hacer en el futuro, recordar citas, recordar que tengo una reunión, que quedé con un amigo en comer o tomarme una cerveza. Esta cosita de que lo que tengo que ir a hacer mañana, llevar el coche al taller, etcétera, eso puede también estar impactado. Es decir, memoria reciente para atrás y memoria reciente para lo que viene o para el futuro, digamos, ¿no? Hay otra característica que prototípicamente está reportada en las personas con esclerosis, que puede aparecer de vez en cuando, y es el procesamiento de información, que es como la rapidez con la que podemos hacer las cosas, la velocidad de nuestras respuestas, e incluso la percepción de qué tan rápido va mi pensamiento, y esto le llamamos velocidad de procesamiento y esto puede también verse un poquito afectado. Tiene todo el sentido de que la velocidad de nuestras respuestas estén un poco disminuidas, por algo que vamos a ver ahorita más adelante, y es el propio fundamento de la enfermedad. O sea, cómo impacta esta condición sobre la eficiencia de la cooperación neuronal, que es lo que decíamos antes. Entonces, de lo primero que podemos observar en nosotros mismos cuando tenemos esclerosis múltiple o en un familiar que la que tiene, es que es un poquito más lento en emitir respuestas, parece un poquito más lento en procesar la información o en reflexionar al respecto, o incluso en la velocidad con la que hace las cosas, ¿no? Y hay otro conjunto de capacidades que también puede estar y que a lo mejor ustedes han notado, o si son cuidadores en sus familiares, y es organizar tareas y tomar decisiones. Muchos pacientes reportan que con el tiempo ya no son tan rápidos y tan duchos para poder decir, voy a hacer esto, ya organicé mis opciones, ya tomé una decisión, puedo organizar en el tiempo mis opciones o puedo cambiar mi comportamiento de manera flexible. Esta capacidad de adaptarnos al ambiente, tomar decisiones, aprender de los errores, etcétera, es algo que llamamos funciones ejecutivas, que están muy reguladas por las regiones frontales del cerebro, que llamamos regiones prefrontales, y que son regiones que integran información de muchas áreas cerebrales, tanto de regiones posteriores como regiones temporales. Es decir, las áreas prefrontales del cerebro son algo así como un jefe de empresa, como un director general que pide la información de todos lados para tomar una decisión y decir se va a hacer esto o no se va a hacer esto, ¿no? Pero pues para pedir información necesita los canales de comunicación y en el cerebro los canales de comunicación son las vías nerviosas, son los axones. Entonces, si esos axones no están mandando la información a tiempo, rápido y de manera integral, las decisiones pues empiezan a tomarse con más dificultad. Entonces, esta capacidad ejecutiva, y de hecho tiene el nombre como de un ejecutivo, literalmente, ¿no? Esta capacidad ejecutiva en las personas con esclerosis también suele ser parte de la queja cognitiva, le llamamos, de lo que los pacientes reportan con más frecuencia, de los cambios que van observando en algunos momentos a lo largo de la vida con la enfermedad. Hay que decir que estos síntomas pueden aparecer en cualquier etapa, incluso sin discapacidad física evidente. Esto es muy importante porque en la investigación que hemos hecho recientemente en el instituto con el grupo de esclerosis múltiple, con la doctora Corona, el doctor Pepe Flores, la doctora Vero Rivas, hemos encontrado que estos cambios cognitivos son independientes
de, por ejemplo, los episodios recientes, lo que llamamos vulgarmente brotes. Y además estos cambios cognitivos también no están necesariamente relacionados, por ejemplo, con lo que vemos en la resonancia magnética de los pacientes. Es decir, los pacientes pueden tener mucha carga lesional, o sea, puede verse en su resonancia que ustedes probablemente tienen una reciente o antigua con la que se llevó a cabo el diagnóstico, porque ahí podemos ver las áreas que llamamos de hiperintensidad, en donde se puede ver las áreas donde se ha perdido mielina y cambia, digamos, la coloración o el efecto de resonancia que estas áreas tienen. Y no necesariamente los cambios cerebrales que vemos pueden ser predichos por o pueden predecir directamente los cambios cognitivos. Tampoco necesariamente, cada paciente es distinto, porque como la esclerosis múltiple y la desmielinización está presente en diferentes lugares del cerebro entre los diferentes pacientes, cada paciente puede tener un perfil cognitivo o quejas cognitivas distintas. Por eso es tan importante que en el grupo de especialistas que vemos a los pacientes con esclerosis estemos los neuropsicólogos trabajando porque nosotros somos los especialistas y los encargados de ver cómo están estas capacidades mentales en los pacientes. Tenemos al neurólogo que se encarga de la parte, obviamente, diagnóstica, farmacológica y pronóstica. Tenemos al radiólogo, también tenemos al neuropsiquiatra como Leo, que también se encargan como de ver esta parte de los cambios conductuales, afectivos, ansiosos, etcétera, que también son frecuentes. Y bueno, Leo es el experto en esta área, ¿no? Y hay que decir también que estos cambios cognitivos pues están presentes entre el 20 y el 68% o hasta 70% de las personas con esclerosis. También hay que decir que algunos pacientes reportan estos cambios desde el inicio de la enfermedad y en cambio hay pacientes que no, que se mantienen cognitivamente bastante estables y solamente lo presentan en algún momento más adelante. Hay pacientes que tienen un primer brote, lo que antes llamábamos una esclerosis múltiple benigna, que ahorita ya ese término pues se discute mucho, ¿no? Pero pacientes que tuvieron un solo brote, se diagnosticó y no volvieron a tener ningún problema y están súper conservados a nivel cognitivo. También los diferentes tipos de esclerosis, por ejemplo, la remitente recurrente suele ser más buena onda, digamos, en términos cognitivos, mientras que las variantes más progresivas pues suelen ser un poquito más agresivas en términos de capacidades mentales. Eh, Pueden interrumpirme en cualquier momento, se me olvidó decirle eso, perdón. Cualquier pregunta que haya, tanto en el chat como simplemente quitar el micrófono y comentarlo, ¿no? Eh, y vamos para esta parte, ¿no? Que muchas personas reportan con esclerosis múltiple una sensación como de niebla mental, y esto es una sensación de lentitud o desconexión mental. Y es una sensación como de que no estoy totalmente presente con mi ambiente, es decir, estoy y no estoy. Suele acompañarse de problemitas para mantener la atención. O sea, el paciente está ahí, estamos hablando con nuestra pareja o nuestros hijos, etcétera, y estamos tratando de poner atención, pero al mismo tiempo de que tengo esta sensación de nebulosidad, tampoco estoy siendo capaz de conectarme realmente y por lo tanto comprender perfectamente lo que me dicen. No es que tenga un problema de lenguaje, no es que no entienda lo que me dicen, pero no parezco estar pudiendo incorporar y procesar todo lo que me están diciendo, a veces incluso en tareas simples, ¿no? Otra característica que acompaña con mucha frecuencia esta niebla mental es la posibilidad como de hacer cosas rápidas y de encontrar información incluso cuando yo estoy hablando. Por ejemplo, seguir una conversación o encontrar palabras. Muchos pacientes reportan, por ejemplo, esto del, no sé si les ha pasado el fenómeno de la punta de la lengua, que quiero decir algo y quiero denominar algo y es como, a ver, pásame la cosa esta que dejé en el tocador y, ¿no? Y es como, ¿pero qué, no? Esta cosa, bueno, pues resulta que estamos hablando del cepillo, ¿no? O el peine o lo que sea. Y este fenómeno de la punta de la lengua, que llamamos una disnomia, también puede estar acompañado o puede estar presente cuando tenemos el fenómeno de niebla mental. Son episodios que suelen ser fluctuantes, aparecen por épocas o aparecen de manera, a lo mejor están fuertemente vinculadas a veces con los episodios o los brotes, o pueden aparecer de manera espontánea, fluctuar, ir y venir. Pero sí vemos algunas cosas, como igual que el resto de problemas de atención, en el padecimiento, esta sensación puede empeorar con fatiga, o sea, cuando estamos muy cansados, la niebla mental, como decía Antonieta, ya no me digan nada, por favor, o sea, ya estoy out, ya no quiero ni, ya no puedo ni pensar, ¿no? Y más cuando estamos muy fatigados, cuando estamos expuestos a estrés importante, por eso es tan importante
en general en esclerosis múltiple tener estrategias de regulación del estrés, ¿no? Que bueno, eso puede ser tema de otra charla o seguramente ya la han tenido, pero la posibilidad de regular el estrés a nivel personal, laboral, financiero, etcétera, es algo importante. Y algo que es importante también, la niebla mental en general parece estar vinculada con deshidratación en algunos casos. Algunos medicamentos, por ejemplo, ansiolíticos como el clonazepam, pueden mantener al paciente pues sin ansiedad, pero también puede mantenerlo un poquito en un estado medio groovy que llamamos, ¿no? Una sensación como de que estoy, pues tranquilo, pero también me siento un poquito desconectado, sobre todo cuando el paciente está enfrentándose a las primeras dosis o la primera vez que lo medican o cuando hay cambio o ajuste de medicamento, algunos antidepresivos y algunos ansiolíticos, particularmente, por ejemplo, las benzodiazepinas, pueden tener un efecto como de niebla mental que también suele disminuir con el paso del tiempo porque el sistema nervioso se está adaptando. Antonieta, tienes una pregunta, adelante. Gracias. Antes de que nos vayamos más adelante y que nos das esta oportunidad de interrumpirte, hace un momentito hablabas de cuando estás leyendo un libro te puedes perder. Esto incluye que de repente se te pierdan los renglones, porque es algo que hemos platicado entre pacientes, que puedes estar leyendo el libro, pero como que hay renglones que se pierden los renglones. ¿Están dentro de esto? Esa sería una pregunta de lo que has dicho y de lo que acabas de decir ahorita en este slide. ¿Cómo le haces para, no sé si lo vas a mencionar a lo mejor más adelante, para reintegrarte a la conversación en esto de que de repente todo el mundo está hablando, tú te desconectas un segundo y para cuando tú regresas, ya la conversación va por acá? ¿Cómo le haces para reintegrarte nuevamente a la conversación? Ok, Gracias. son muy buenas preguntas. A ver, en términos esto de la lectura, que también es bastante frecuente, aquí tenemos dos cosas, ¿no? Porque cuando estamos leyendo, lo que estamos tratando de ejercer es un esfuerzo de atención sostenida. O sea, cuando nosotros piensen, por ejemplo, en una película de cine de arte, de esas que son aburridísimas, ¿no? Que duran 3 horas, donde las escenas son larguísimas. Como no estamos siendo estimulados continuamente, es mucho más difícil mantener la atención en estímulos que no cambian o que no tienen fluctuaciones evidentes, como cuando vemos una película de superhéroes de Marvel, donde acción, explosión, y todo cambia, ¿no? Ahí es más fácil como estar enganchado. Cuando estamos leyendo, pues literalmente es una hoja que solamente está compuesta de letras y que nosotros tenemos que tener el esfuerzo del seguimiento de la lectura, ¿no? Ahí caben dos procesos que pueden estar impactados por la enfermedad. La primera es propiamente un fenómeno de atención, o sea, es que yo esté conectado en el tiempo y pueda dar seguimiento a este estímulo que a mí me interesa, que es una hoja impresa, ¿no? Y la otra es que la lectura implica también el mantenimiento y la modulación de movimientos oculares. Es decir, yo tengo que estar dando un seguimiento a través de mi mirada y eso implica el manejo de músculos orbitarios que tienen que ver con el seguimiento en este caso, de letras que conforman palabras, oraciones, etcétera. Estos movimientos oculares, o estos movimientos de nuestros ojos, están muy regulados por zonas del cerebro que también están muy vinculadas con mantener la atención, que se llaman los campos oculares frontales. Es un pedacito del cerebro, del área frontal, que ya decíamos que es la que ejecuta, la que ayuda a tomar decisiones, la que integra la información. Y este pedacito, que son los campos oculares frontales, dirigen y toman decisiones respecto a dónde van los ojos. Entonces, el seguimiento ocular y el esfuerzo de atención que implica además seguir un estímulo en el espacio, como en este caso estar leyendo, puede estar frágil también. Además, la propia desmielinización puede estar provocando que la eficacia de las órdenes del cerebro a estos músculos también podrían estar afectados. Y entonces por eso parece que se me pierde la lectura y me pierdo en el renglón y tengo que ir a buscar otra vez en donde me quedé tratando de volver a poner la atención, ¿no? Entonces tenemos un fenómeno propiamente cognitivo, vamos a llamarlo así, de áreas cerebrales que controlan estos ojos y además pues las conexiones entre estas áreas y los ojos per se, pues también son vainas o también son, vamos a decir, fibras mielinizadas. Si ahí está impactada la mielina o la mielina está
fluctuante o se ha perdido en estas conexiones cerebromusculares, vamos a decir, o de conexión directamente con los músculos, ahí también puede haber una pérdida de control de los ojos, ¿no? Y entonces la lectura se va a ver afectada, igual que cualquier otro evento que requiera como mantener la atención fija o la mirada fija en algo. Lo que pasa es que en la lectura es muy evidente porque lo hacemos mucho, ¿no? Pero esto también podríamos verlo en cualquier cosa que nosotros estemos tratando de seguir, por ejemplo, un coche en la carretera, de pronto también tal vez el coche pensaríamos como que se nos pierde, ¿no? Ahora, respecto a la segunda pregunta, ¿cómo le hacemos para reintegrarnos? Creo que aquí eh, creo que aquí el punto es cómo no podemos prevenir desafortunadamente que tengamos estos lapsus atencionales porque son involuntarios. De hecho, nos pasa a todos. Todos hemos tenido la sensación como de que, ¿qué? Ah, se me fui porque me estaba yo pensando en otra cosa y me desconecté de qué, ah, sí, lo que me estabas diciendo, ¿no? Con el celular cada vez nos está pasando muchísimo más. Esto hay que decirlo y esto es como para todos nosotros. Este aparatito que es maravilloso para muchas cosas también es un diablo porque justo lo que nos está haciendo es ir con fluctuaciones de atención para todos lados y estamos en redes sociales y justo lo que no estamos entrenando es esta capacidad de atender sostenidamente a algo, como puede ser una conversación con un ser querido, por ejemplo, ¿no? Entonces, la receta y lo que recomendamos los psicólogos es, bueno, ya sucedió, la reintegración requeriría como dos o tres pasos y el primero es focalizarme en una de las conversaciones, no querer volver a estar en todo al mismo tiempo, porque estamos en Navidad, ya nos perdimos y de pronto el regreso puede ser como, son milisegundos, ¿eh? O sea, no es que nos vayamos una hora, o sea, nos podemos ir 2, 3, 4, 10 segundos, pero cuando regresamos el tema ya pudo haber cambiado, ya evolucionó, ¿no? Entonces aquí la idea es más bien, bueno, ya pasó, ser amables con nosotros. Ahorita, perdón, pues me perdí, lo podemos decir o lo podemos nada más pensar. Y aquí el punto es, elijan una, elige una de las conversaciones o si es una sola conversación, simplemente pues tomarlo con calma, volver al tema y tratar tal vez de hacer una recapitulación con la misma persona. Y decirle, oye, perdón, me fui un momentito, me quedé en que me estabas diciendo algo de tus hijos, solamente si me cuentas nada más el pedacito que me faltó, ¿no? Es como cuando se nos va el Zoom, el internet, y entonces espérame, recuérdame los últimos segunditos. Y con mucha frecuencia, cuando enfrentamos eso y nos exponemos a decirlo, nos damos cuenta de que no es tan grave también. Normalmente las personas nos dicen, no, hombre, nada, o sea, te estaba diciendo nada más que ayer no llegó tan temprano. Ah, bueno, continuemos. Es como exponernos un poco al hecho de que no pasa nada, explicarlo si es necesario, o si no queremos decirlo, pues ya simplemente hacer el esfuerzo de regresar a ella, tratando de obtener la mayor información y de preferencia conectarlo con lo que nos estaba diciendo antes para que podamos mantener la continuidad, ¿no? Es como, bueno, tengo esta lagunita, entonces agarro lo último que tengo, agarro lo de ahorita y trato de deducir tal vez de qué trataba. Pero normalmente no a veces nos pasa que sentimos que estas fallas tienen más impacto del que pensamos, ¿no? Y con mucha frecuencia, a veces sí nos perdemos cosas, pero a veces es relativamente fácil recuperarlo, ¿no? Entonces, bueno, decíamos que tenemos también que aprender a observarnos, ¿no? O sea, es muy importante que a nivel cognitivo nosotros sepamos qué nos impacta. eh, por ejemplo, yo he notado en mí que cuando yo estoy muy tenso o cuando yo tengo mucho trabajo encima o cuando tengo muchas cosas pendientes, a mí lo que me falla es la memoria a corto plazo y la memoria prospectiva. Es decir, cuando yo tengo muchas cosas que hacer, a mí se me va con mucha frecuencia que quedé de ver a un amigo o una amiga, por ejemplo, el viernes para comer, ¿no? Me acaba de suceder la semana pasada y justo coincide con que estoy súper saturado de cosas, ¿no? Entonces, es importante que el paciente aprenda a conocerse para que vea dónde puede meter un poquito más de control. Si yo sé que la deshidratación, si yo sé que el ejercicio físico o si yo sé que la sobrecarga de trabajo a mí me impacta, a lo mejor ahí podemos empezar a conocernos y así yo ya sé que ahí mi atención no va a ser la mejor, entonces yo no debo tomar decisiones, preferentemente no tener conversaciones muy importantes al final del día, porque pues no vamos a estar como particularmente atentos, tratar de hacer los cambios en nuestro contexto que mejoren nuestro desempeño, ¿sale? Ahora, ¿por qué? O sea, ya medio lo comenté y no me quiero como alargar demasiado, pero pues ya sabemos, ¿no? La esclerosis múltiple del sistema inmunológico daña la mielina, que es esta capita que envuelve
a nuestras fibras nerviosas, o llamamos axones de las neuronas, y esta capita de mielina, pues la que nos permite mantener la conectividad. Y otra cosa que nos interesa mucho en neuropsicología, que es la sincronización. Al final, los grupos neuronales del cerebro trabajan como ondas cerebrales y están, digamos, fluctuando en su actividad eléctrica. Y cuando las vainas de mielina o las fibras de mielina están intactas, pues las conexiones nerviosas se dan mejor y esta sincronización entre dos áreas funciona mejor y eso da lugar a nuestros comportamientos más complejos, digamos, como pensar, razonar, poner atención, recordar, evocar, tomar decisiones, ¿no? El problema es que si estas vainitas de mielina pues se rompen, se destruyen o se degeneran, pues ya estas dos áreas que originalmente trabajaban juntas, pues se desacoplan. Y entonces ya la información de una no es llevada a la otra tan importantemente. Y aquí hay algo importante que tiene que ver con la niebla mental, la sensación de que estoy conectado, de que estoy alerta. Por ejemplo, ahorita yo dando esta charla y que estoy pudiendo poner atención a lo que digo y estoy al pendiente un poquito del chat. Ahorita veo que hay unos comentarios, vamos para allá. eh, pues tiene que ver con esta optimización o la calidad de las conexiones y de la sincronización entre las diferentes áreas, ¿no? Y la esclerosis múltiple suele tener impacto en las conexiones de algunas áreas muy importantes, por ejemplo, la corteza prefrontal, ya dijimos que tiene que ver con justo atender y planificar. El hipocampo, que son dos estructuritas, hipocampo sí, porque tiene forma como de un caballito de mar, son dos estructuritas que tenemos adentro de los lóbulos temporales, y es importantísimo porque estas estructuras nos permiten aprender cosas nuevas y generar memorias nuevas. Si estas estructuras, el hipocampo, le decimos hipocampo, pero son dos hipocampos porque tenemos uno en cada hemisferio cerebral. Si esta estructurita está dañada o sus conexiones no están trabajando eficazmente, la memoria a corto plazo puede estar un poquito fluctuante y menos óptima. Y también otra área que es posterior, es donde tenemos la coronilla y donde empezamos la calvicie de los hombres, que es las áreas parietales, ¿no? Estas regiones tienen que ver con integrar información de la percepción. Se hagan de cuenta que las áreas frontales, que es el ejecutivo, le dice a las parietales, necesito el informe tal de lo que viste recientemente o necesito la información de lo que has escuchado, y las áreas parietales son las que lo integran y lo mandan. Pero si las conexiones frontoparietales también tienen un impacto, que también es frecuente en esclerosis múltiple, pues eso puede hacer que nuestra capacidad para recordar, atender, pues pueda verse dañada un poco, ¿no? Ahora, les pongo aquí una foto, por ejemplo. Esta es una foto, es una imagen que llamamos de tractografía cerebral. Es una técnica que nos permite ver como con colores las conexiones de nuestro cerebro. Lo que ustedes ven en colores verde, azul, morado, son todas las fibras nerviosas que conectan a nuestras diferentes áreas cerebrales. Todas estas fibras, todas estas conexiones tienen mielina. Entonces, si hay mielina que se pierda, pues todas estas conexiones que permiten llevar y traer información entre múltiples áreas y al mismo tiempo, pues van a producir un problema de integración. Y aquí hay algo que quiero comentar y es por lo que yo, de hecho, yo me dedico a la atención en el laboratorio, en el instituto. La atención es una red, o sea, la atención no está en ninguna parte del cerebro particularmente colocada o sembrada o guardada. Nosotros podemos poner atención a cualquier cosa de nuestra experiencia, a lo que estamos viendo, a lo que estamos escuchando, a lo que estamos pensando. De hecho, le puedo poner atención a mis emociones, le puedo poner atención en este momento al dedo gordo del pie derecho. O sea, yo puedo ahorita viajar, digamos, atencionalmente a lo que estoy sintiendo, por ejemplo, de mis glúteos en el asiento, ¿no? El hecho de que yo le pueda poner atención a prácticamente toda mi experiencia psicológica implica que la atención es una red de información. Y entonces, si la mielina se pierde, la atención puede empezar a ser muy fluctuante, puede ser muy frágil. Ahora, ¿qué hacemos? ¿No? Algunas cosas que nos pueden ayudar, aunque pues cada paciente es diferente, estas son cosas con muchas a la medida, ¿no? O sea, no, son tips, pero normalmente trabajando con especialistas, por ejemplo, trabajando con neuropsicólogos, podemos ubicar primero con el neuropsicólogo cuáles son nuestras áreas fuertes y nuestras áreas, digamos, que están cojeando un poquito, y ahí es donde podemos entrar a lo que llamamos estimulación o rehabilitación neuropsicológica, ¿no? Tradicionalmente los neuropsicólogos hacemos una valoración de las capacidades cognitivas. Probablemente varios de ustedes ya la han tenido en el instituto o con sus propios especialistas.
y después hacemos algunos apoyos. Por ejemplo, en el caso de la atención, ayuda mucho tener agendas, alarmas. Ya el celular tenemos muchísimas apps que nos permite tener recordatorios de citas. El propio calendar de Google o que tenemos en el celular nos permite tener avisos o alarmas de cosas importantes. Hay una cosa que es bien importante para mantener una buena atención. A veces nos sentimos multitasking y que podemos hacer un chorro de cosas al mismo tiempo y la gente se queja de que no puede. Y la verdad es que el multitasking es un mito. Siempre digo a mis alumnos que la atención no se multiplica, solo se divide. Si yo quiero hacer muchas cosas al mismo tiempo, mi atención va a tener que estar entregando recursos a muchas cosas y solo se va a dividir. Entonces, la recomendación es que si de por sí siento que mi atención de repente falla, centremos en una sola cosa a la vez. Si ahorita solo estoy trabajando, por favor, celular apagado, no música, etcétera, ¿no? Si ahorita estoy en una conversación, dedicarme a eso, poner el celular en silencio para que yo no esté siendo distraído tremendamente por las cosas, ¿no? También establecer rutinas o establecer estructura de actividades predecibles y preferentemente seriales, es decir, una cosa a la vez. Esto además de paso ayuda al estrés, ¿eh? O sea, estas tres cosas son cosas que le recomiendas a personas que tienen simplemente estrés. Es una sola cosa a la vez, no te sobresatures, no quieres hacer 30 cosas al mismo tiempo. Ahora, recomendaciones que, bueno, son generales para todos nosotros, pero que pueden ayudar muchísimo y que a veces menospreciamos. Dormir bien es súper importante para mantener un estado de alerta y de atención adecuada. Ya lo había dicho, reducir el estrés. Fíjense que hay una cosa bien interesante. La meditación, por ejemplo, está demostrando no nada más que es un gran elemento para relajarnos y para mantener un nivel de estrés reducido, se ha probado que la meditación promueve la sincronización cerebral y eso podría tener un impacto en el desempeño cognitivo. Y si nosotros tenemos un reto en lo que se refiere a conectividad cerebral, no es que la meditación vaya a producir nueva mielina, pero al menos la que existe y las conexiones que existen puede fortalecerlas, ¿no? Hacer pausas frecuentes, porque aquí hay algo muy importante que a lo mejor Leo lo va a comentar, y es que y ustedes lo saben, en la esclerosis múltiple, además de las fallas atencionales, podemos tener fatiga, la sensación de que estamos cansados de manera más o menos frecuente o crónica, se impacta, o sea, se retroalimenta negativamente la fatiga con la atención. Entonces, hacer pausas frecuentes puede ser muy bueno. Y bueno, si tenemos apoyo familiar, que la mayoría de las personas lo tenemos, o de amigos, es importante, bueno, brindar apoyo emocional. No es sencillo. Y a veces, como el esclerosis múltiple aparece esto de la velocidad de procesamiento reducida, se confunde con flojera, se confunde con que no estamos realmente comprometidos con algo, se confunde como que no estamos realmente conectados con las cosas, pero no es parte de la sintomatología de la enfermedad. Tener paciencia con nosotros mismos es muy importante, ser amables con nosotros mismos. No es algo que nosotros podamos controlar a voluntad. Más bien tenemos que adaptarnos con amabilidad y con paciencia, con autocompasión que ahora le llamamos, ¿no? Y sería importantísimo que guiados por un neuropsicólogo, por apoyo de un especialista, pues estemos siempre estimulados cognitivamente, aprender cosas nuevas, tener nuevos retos, ¿no? Ya decíamos que los tratamientos ahorita para esclerosis son muy buenos, entonces la calidad de vida de las personas cada vez es mejor, incluso en presencia de enfermedad e incluso después de varios años, ¿sale? Entonces, bueno, eso es todo por mi parte ahorita y les agradezco muchísimo la atención y la paciencia. Eh, no sé, Antonieta, ¿quieres llevar, si Al quieres, contrario. el chat? Pues tú lo diriges. Este, Adelante. no sé si Leo quiera agregar algo. No, yo creo que como decía Rodolfo, es muy valioso la opinión o la experiencia o los comentarios que nos quieran dar ustedes. Y creo que sí, como nos dijo Rodolfo, lo planteó muy bien. O sea, que esta cuestión, digamos, de las capacidades mentales, luego la gente las confunde con otras cosas. Y pues sí, como decía, ¿no? Rodolfo, la atención, pues obviamente no se multiplica entre más cosas hagas, ¿no? Más bien se divide, pero pues cada uno tiene su ritmo. Si no terminamos una cosa, pues hay que terminarla, hay que darnos pausas, etcétera. Pero no, yo creo que si quieres, vemos qué nos dicen en el chat. Luis, que aquí te veo, ya tenía una pregunta que habías mandado desde antes. Gracias. A ver, trataré de ser concreto. Sí, tengo una pregunta, quizá la voy a hacer al final. Quisiera primero hacer un comentario de que, pues, pasa el tiempo y hay
síntomas que no terminas de entender, ¿no? O entiendes poco, porque esta enfermedad es mucho más compleja de lo que imaginamos, ¿no? Y Sí. lo vivimos. Am, Quiero destacar, por ejemplo, bueno, primero agradecer la presencia del doctor Rodolfo. Digo, el doctor Leo nos ha acompañado ya un tiempo y se lo agradecemos mucho. Ahora, doctor Rodolfo, muchas gracias. La verdad, muy, muy clara la explicación. Em, Creo que algo decía importante que quiero destacar, el hecho de que a veces no se asocia claramente, ¿no? El tema de la niebla mental o de la fatiga, por ejemplo, y uno va como encontrando ciertas cosas que se asocian, ¿no? Por ejemplo, el no dormir bien, dices, ok, dormí 3 horas, 4 horas, pues al otro día te sientes más fatigado o te fatigas más rápido, el estar deshidratado. Pero a veces, por ejemplo, entiendo que pacientes reportamos, ¿no? Es que aunque dormí bien, dormí mis 7, 8 horas, me desperté y como si me pasara un camión por encima, aunque no haya hecho un ejercicio físico, ¿no? Cosas por el estilo. Yo, por ejemplo, digo nada más así como breve, antier hice ejercicio en la tarde, trato de que esté ventilado el espacio, pero pues está haciendo mucho calor y aunque tengo ventilador, etcétera. Entonces, con el calor hice ejercicio, entonces sí me costó más trabajo, pude hacerlo y al día siguiente dormí mis 7 horas y al día siguiente, o sea, ayer me sentí muy temprano, muy fatigado, ¿no? Mentalmente. Entonces digo, ok, quizá me esforcé de más el día anterior, que aún con calor, pues me exigí y exigí a mi cerebro y a mi cuerpo. Entonces voy a tratar de corregir eso, ¿no? Entonces digo, ok, uno va asociando, pero es muy complejo, ¿no? A veces, en ese sentido, tengo una pregunta. Digo, sí he tratado de hacer como de las tareas en Google, ¿no? Ya no me confío en mi memoria. Ya mejor, a ver, tengo que hacer esto, abro Google, una tarea, un recordatorio, ¿no? Y si no lo hago en el momento, me va a olvidar y ya no me pongo el recordatorio, ¿no? O cosas así. Pero, por ejemplo, yo, como digo, cuando me siento, empiezo a sentir fatigado, es como que me empiezo a sentir fundido. Ya ahorita usted dijo desconectado. Y sí, totalmente, ¿no? Como fundido, como si se me empezaran a apagar como las celdas y empezara como a funcionar en automático. Y entonces, eso, digo, trabajo desde la mañana y entonces como al par de horas que entro en un proceso como de estrés, porque mi trabajo es a contrarreloj, de monitorar noticias, resumir noticias, que es algo que ya he hecho por muchos años y que controlo, pero silenciosamente pues me va fatigando, ¿no? Entonces a las 2 horas ya necesito descansar y no puedo hacerlo, salgo tarde. Antes podía descansar a las 2 horas, dormía 10 minutos y eso me ayudaba mucho como para resetearme, ¿no? Entonces, bueno, no quiero alargarme más, pero qué es lo que sucede? O sea, entiendo que es muy complejo, pero, o sea, nos cansamos mentalmente, ¿no? Y entonces el sueño reparador, porque aparte ahorita con el calor, pues igual puedes decir, pues dormí 7 horas, pero pues igual estaba haciendo calor, igual y se incrementó mi temperatura corporal, ¿no? Y entonces, no descansé, no reparé bien, ¿no? Pero, ¿qué es lo que sucede, doctor? Digo, se nos puede explicar así como muy terrenalmente, en como fatiga mental, ¿no? En cuestión pues de exigirnos de estos procesos, diferentes procesos, cognitivos que tenemos durante un rato, durante el día, y entonces tenemos como esta neblina, yo la asocio derivada de mi fatiga mental, y pues que entonces se puede recuperar medianamente con el descanso. Y lo otro ya, mi pregunta era, Exacto. mi Esto te iba a pregunta, decir, vamos a tu pregunta que hiciste en el chat. sí, 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 perdona, Anto. Se me La, olvida la- que tengo la- que ser concreto, pero Porque esta no era la pregunta del chat. O sea, todo lo que no, nos acaba de sí, decir ya. Luis no era Era lo que como, estaba en era la como destacar pregunta. algunos aspectos que comentó el doctor, para yo eh, decir, mira, sí puse atención, sí, como que entendí, ¿no? Creo. Bueno, sí, me nos pregunto dice, de un suplemento, entiendo que luego los suplementos, digo, cada vez se habla más de ellos, pero siguen careciendo muchos de evidencia científica, ¿no? Y que limita el hecho que los puedan, sugerir los propios médicos, etcétera. Pero hay uno que es creatina, que entiendo que ha demostrado como eficacia en cuestión para deportistas de que generar músculo, de desempeño, de rendimiento, pero también entiendo, he leído algo de que está demostrando beneficios para salud cerebral y neuroprotector, para dar más energía. Nosotros padecemos o nos quejamos mucho de que falta energía. ¿Nos puede ayudar? ¿Esto saben algo, opinan algo al respecto? Ya, gracias. gracias, Luis. Mira, no, no, la verdad es que
ahorita hay como bueno, y siempre ha habido como un boom de los suplementos para ver qué funciona y qué no funciona, ¿no? Eh, la cafeína, por ejemplo, pues es de lo que sabemos que sí tiene más evidencia de que nos levanta y nos permite como estar un poquito más alertas. En la creatina hay investigación. La cosa es que, y aquí Leo, pues será el que complemente perfectamente bien, es que con los suplementos, igual, por ejemplo, que con los medios naturistas o medios naturales, tenemos una situación con lo que tiene que ver con dosis. O sea, dosis de respuesta farmacocinética y otro término es farmacodinámica. Pero es cuánto necesitamos de una sustancia o de una molécula, más que de un complejo, más que es de una molécula para que esto tenga un impacto. Y ahí es donde las cuestiones de suplementos todavía están un poquito en pañales, ¿no? Si tú ya tomas creatina por cuestiones de tu ejercicio para función muscular, etcétera, no es, o sea, no sería como para pensar de que esto está hecho para la suplementación de la fatiga, ¿no? Hay algunos medicamentos que sí están dirigidos a la mejora de la función cognitiva. Esto le llamamos agentes colinérgicos. La acetilcolina es una sustancia cerebral, es un neurotransmisor que ayuda justo como o sea, que promueve la consolidación de la información. Es muy recetada, por ejemplo, en pacientes con la enfermedad de Alzheimer. Y estos agentes lo que nos permiten estar un poquito más alertas y entonces hay una mejoría como en la capacidad de conexión, ¿no? Pero es lo que te puedo decir rápidamente, porque aquí alguien también dijo, Juan García dice, la parte de divagar mucho es muy frecuente entre nosotros. Sí, yo sé. Y esto de divagar, de hecho, para los neuropsicólogos es una señal cuando no puedo concretar información. Esto le llamamos pensamiento tangencial a veces. O sea, le preguntas algo al paciente y empezamos a irnos y ya estamos hablando hasta del pastel que me gustaba de chiquito, ¿no? O sea, y no concretamos. Y esto de concretar, de ser directo, de llevar la pregunta así, quiero saber esto, eso tiene que ver con un proceso ejecutivo, donde yo puedo seleccionar la información principal y dar mi mensaje, ¿no? Entonces, esto de divagar es una característica que llamamos dice ejecutiva, cambia mucho entre los pacientes. Una recomendación como ejercicio es que ustedes escriban lo que quieren preguntar, por ejemplo, ¿no? Si yo me forzo a escribir mi pregunta, me estoy forzando a concretar en papel, porque escribir implica un esfuerzo, ¿no? Adicional a simplemente hablar. Y entonces, si yo escribo mis pensamientos, me puedo dar cuenta de qué tanto después, porque ya tengo la evidencia por escrito, qué tanto estoy siendo concreto o concreta y qué tanto estoy haciendo lo que llamamos ensalada de palabras. Bueno, no es ensalada de palabras, pero pensamiento tangencial, ¿no? Entonces, eso podría ser una posibilidad. Ah, y otra cosa, hay una técnica muy buena que siempre recomendamos cuando tenemos fatiga y estamos sometidos a trabajo importante. Hablas de que tienes además un trabajo que ya está más automatizado y eso nos ayuda mucho a lidiar con la chamba. Cuando ya tenemos algo muy habituado, es la técnica Pomodoro. Y esto es trabajar en periodos, por ejemplo, de 25 minutos y darme a fuerza 5 minutos de descanso. Aunque yo me sienta, no, pilísima, y es como, no, me echo otro. No, 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 con alarma, 25 minutos de trabajo, 5 minutos de descanso. Me levanto, tomo agua, voy al baño, reviso mi celular o lo que sea y regreso. Estos periodos breves se ha visto que son más eficaces para mantener el desempeño que si trabajo 6 horas seguidas y luego descanso 1 hora. El desempeño empieza a empezar, o sea, aunque estemos como muy energetizados, naturalmente nuestro desempeño empieza a caer. Entonces es mejor fragmentar el descanso en pequeños periodos que aventarlo hasta dentro de 6 horas, ¿no? Sí. Y complementando en Gracias. la cuestión esto de como de los suplementos y esto, como dice Rodolfo, o sea, siempre es como una cuestión cíclica de las modas que ha ido de los suplementos o de las nuevas cosas que se descubren, ¿no? Ahorita todos mis pacientes quieren tomar ashwagandha o shawanda, ¿cómo se llama? Todos. O sea, no hay Sure. ni una persona que no me diga. Entonces, yo lo que quiero recalcar ahí es uno. No porque sea un suplemento, ni porque sea herbolaria quiere decir que es inocuo. Es decir, si tú tomas cualquier hierba, no quiere decir que no le vaya a hacer ni bien ni mal a tu cuerpo, o sea, le puede hacer mal. ¿Por qué? Porque al final de cuentas lo que estás usando para tu cuerpo tiene una vía de metabolismo y eso puede afectar al hígado, a los riñones o a otras cosas.
Entonces, si yo les dijera, bueno, pues es que está en la naturaleza, ¿no? Entonces es bueno, pues no, o sea, la digoxina, ¿no? O sea, las personas se pueden envenenar comiendo hongos, ¿no? Silvestre, si no estás bien entrenado, pues te puedes morir comiendo hongos. Entonces, ese es el primer punto, que si tú estás usando algún suplemento o algo así, sí debes de tener un seguimiento, por lo menos por lo menos con estudios de laboratorio, de ver que eso no te está afectando. Y segundo, la cosa que ya mencionó Rodolfo es justo la calidad y el tipo de suplemento que estás utilizando. Por ejemplo, en depresión, en ansiedad y en algunos pacientes con algunos datos neurocognitivos, se recomienda utilizar omegas, ¿no? Entonces, esa es como la recomendación. Entonces, yo voy a cualquier farmacia o a cualquier súper y compro cualquier omega que esté ahí, pues, porque dice omegas, ¿no? Entonces, normalmente, y lo que van a encontrar ustedes es que la gran mayoría de esos omegas que tienen ustedes tienen una cantidad muy baja de las combinaciones de EPA y DHA recomendadas de los estudios que han demostrado que fueron benéficos para pacientes que tienen depresión o ansiedad. Entonces, al final de cuentas también hay que ver cuál es la calidad del suplemento que estás tomando, cuál es la cantidad que estás utilizando y ya con base en eso poder decidir si sí vale la pena o no tomarlo. Entonces, por ejemplo, en creatina, pues sí hay algunos estudios que sean, o sea, que están por ahí, pero pues yo no he leído algo que nos dé más claridad como para que yo te lo pueda recomendar, así como puntualmente. Eh, Al igual que en muchas cosas en la vida y en medicina, yo tengo pacientes que me dicen, oye, pero es que yo tomo valeriana y yo duermo perfecto. Los estudios de valeriana no sirven, dicen que la valeriana no sirve. O sea, en medicina yo te puedo decir, para insomnio la valeriana no sirve. Pero si llega un paciente y me dice, oye, pero yo la uso y me funciona, bueno, podría ser, porque como en muchas cosas en medicina, seguramente hay algunas personas que les funciona y eso no quiere decir, no se contradice con lo que dije al principio. La valeriana también tiene un metabolismo hepático, entonces solamente hay que revisar esas cosas. O sea, no lo hagamos así nada más como por hacerlo y sin supervisión. Y creo que al contrario de lo que muchas personas creen, o sea, como de estar tomando 18 suplementos en la mañana y 32 en la tarde, estas técnicas de las que nos habla Ro, o sea, tienen mucho más evidencia y mucho más claridad. Y si nosotros le empezamos a hacer poco a poco, creo que van a tener resultados, porque al final de cuentas, Ro, no sé si me dejarás mentir, pero cuando uno hace, o sea, cuando uno plantea hacer ejercicio, uno luego se imagina, no, pues tengo que correr 10 kilómetros diario para tener más o menos condición física. Pues a lo mejor, pero no vamos a empezar a correr 10 kilómetros al día. Y estas técnicas que tú mencionas, pues si no si no la tenemos introyectada y no las practicamos diario, bueno, seguramente va a ser difícil. Pero con que las empecemos a practicar poco a poco, sí van a haber esos cambios. Entonces, no es como que ya a fuerza tengas que ponerte tu calendario de 30 minutos trabajar y 5 recordarlo, tratar de hacerlo 2 o 3 horas, volver a repasarlo al día siguiente, y eso sí funciona. Entonces, yo creo que yo lo haría por ese lado. No, totalmente de acuerdo. De hecho, así es como empezamos, ¿no? Porque el paciente puede frustrarse. Por Exacto. eso por eso los gimnasios se llenan de recursos en enero. Todo el mundo llega con el propósito, paga la anualidad y no vuelve, ¿no? Y ciertamente ahí es donde ellos se capitalizan, ¿no? Pero es al revés. Tendríamos que empezar como dice Leonardo, con objetivos muy concretitos y fijos e ir construyendo sobre eso. Al final, recordemos que nuestro cerebro sigue aprendiendo todo el tiempo y en la medida en que habituamos, vaga redundancia, nuevos hábitos, sobre eso se puede construir muchísimo. Pero tenemos que ser un poquito pacientes. Y sí, de acuerdo, tanto en las técnicas como en la suplementación y la administración de sustancias, eh, por favor, con especialistas, ¿no? Eso es muy importante. Ujú. Leo, Rodo, no sé, ya estamos sobre la hora. Hay varias preguntas en el chat. Ustedes nos dicen si tienen unos minutos más y podamos Sí, contestar. Sí, a lo mejor hasta la pregunta de Vero que la puso a las 9 y vemos ahí. sí, claro. Sí. Me voy a brincar las felicitaciones que están para ustedes. Diana decía que siempre está mareada y se distrae muy fácilmente. Creo que lo de distraerse pues ya se platicó y lo del mareo creo que va más para un tema de neurólogo.
No sé si tú, Leo, tengas como algún comentario o lo dejamos para un pregúntale a tu neuro. En el cual, pero ¿cómo era la Y que si pregunta? está mareada, que siempre está mareada y el distraerte fácilmente, pues ya se platicó que sí es parte de. Exactamente. Es que dentro de los síntomas, o sea, que pueden considerarse como neurológicos en estas enfermedades, suelen ser estos síntomas como no duros, como el vértigo o el mareo, que pueden ser relativamente frecuentes en las personas. Entonces, ahí sí tendríamos que revisar como más detalladamente caso por caso, porque hay pacientes en donde sí la enfermedad neurológica puede predisponer al mareo, pero el mareo también tiene otras, o sea, otras causas médicas. Entonces siempre hay que descartarlo, o sea, hay que ver el paciente. Eso sí, digamos, sería más específico de paciente por paciente, no tan general. Gracias. Luego Israel dice, yo me disasocio o disasocio, no sé cómo se diga, frecuentemente. Ya lo están tratando con medicamento, pero le sigue afectando. Esta disociación que también nos pasa mucho, ¿es esto que decías que te vas un momentito o es otra cosa, Rodo? Bueno, desde el punto de vista cognitivo, la disociación sería, o sea, como un fenómeno atencional. Pero, y ahorita Leo me puede complementar sin problema, la disociación también se percibe como una especie de, como de desintegración de lo que está pasando conmigo a nivel personal, ¿no? O sea, la disociación puede sentirse como algo muy angustiante. Pero digamos, de lo que a mí me toca, de la parte cognitiva, sería un fenómeno de mantenimiento de la atención y de la conciencia, ¿no? O sea, que yo pueda estar atento, vigilante y seguir atendiendo lo que estoy haciendo o darle continuidad a mi conducta, pues eso sería lo opuesto de sentir que simplemente hay laguna mental, como de repente no estoy, pierdo incluso como la noción del tiempo y estoy francamente desconectado, ¿no? Que no es necesariamente como una especie de crisis epiléptica, sino que es un fenómeno como de continuidad de la experiencia psicológica, digamos, ¿no? Pero Leo, ¿tú quieres complementar ahí algo? Sí, porque el término, o cuando nos referimos en psiquiatría como a disociarte, es como cuando tienes alguna experiencia muy traumática o muy difícil y que de repente te desconectas. O sea, digamos, a lo mejor nos pasó o en alguna película, ¿no? O sea, el típico de, hubo un accidente automovilístico y de repente ya la persona que estuvo involucrada está abajo de un árbol cargando al bebé y, oye, ¿cómo le hiciste? No me acuerdo, no sé qué pasó. ¿Y cómo sacaste al bebé? No me acuerdo, no sé nada. Eso es como una disociación, digamos, como de las más típicas. Y más bien yo creo que el otro fenómeno al que se han estado refiriendo es esto como la parte atencional, ¿no? La parte cognitiva que tiene que ver con la atención. Es nada más como una cuestión de terminología, pero son dos cosas un poco separadas, pero pueden pasar las dos, o sea, no están peleadas una con la otra, ¿no? Se van juntas pero separadas. Pueden estar, ajá, pueden. Puede. Bueno, Pau creo que también habla mucho de la fatiga, porque como el tema era cansancio, fatiga muy, muy crónica es normal. Es muy normal. Es muy frecuente la fatiga, muy, muy crónica, sí. Creo que lo dijiste perfecto, Rodolfo. Es frecuente, porque así como que normal, pues no tendría que ser, ¿verdad? Pero frecuente, Común, ajá, sí, muy frecuente. perfecto. Aldo nos dice, ¿qué pasa? Tú hablabas, Rodolfo, de la memoria a corto plazo. ¿Qué pasa con la memoria a largo plazo? ¿Esa se pierde o no se pierde porque él siente que eso es lo que lo ha salvado? Claro, eso es una muy buena pregunta y la buena noticia es que no es una característica tan vulnerable o que esperemos que se vaya a perder en esclerosis múltiple. A ver, aquí hay varias cosas, ¿no? Algo que se ha vinculado con el deterioro cognitivo en la esclerosis es la frecuencia de los brotes. O sea, cuántos episodios he tenido en los últimos años, parece que ese es un predictor de cómo estoy cognitivamente ahorita, ¿no? Y también es un pronóstico. Brotes que aparecen muy frecuentemente tienden a impactar más la cognición en el futuro. Eh, Hay algo que es muy interesante en la memoria a largo plazo y es que al igual que la atención, parece que depende de muchos circuitos que además, a diferencia de la atención, porque la atención es estar aquí y ahora y donde estoy ahorita no es donde voy a estar en el futuro, ¿no? O sea, es una continuidad. Pero la memoria a largo plazo tiene algo muy interesante.
cada vez que ustedes, y esto se ha demostrado incluso como con evidencia a nivel molecular, ¿no? Cada vez que hay un recuerdo y cada vez que vamos a un recuerdo, de alguna manera lo estamos consolidando. O sea, cada vez que yo recuerdo a mi abuelita, digamos que la circuitería que me permite evocar esa información se fortalece. Entonces, la memoria a largo plazo suele ser muy fortachona en el sentido de que es información muy habituada y muy consolidada. Y a diferencia de otras enfermedades como la enfermedad de Alzheimer, donde la memoria a largo plazo empieza a irse, le vamos de manera retrógrada. Primero vamos perdiendo lo más inmediato, pero en el Alzheimer eventualmente impacta mucho la memoria a largo plazo y entonces el paciente ya empieza a confundir que en vez de estar en su casa de ahorita, está en su casa de Cuernavaca de cuando era niño o confunde a su mamá con su hija, etcétera, ¿no? En esclerosis múltiple no es una característica común encontrarnos fallas de memoria a largo plazo. Encontramos mucho más frecuentemente fallas a cortitito plazo, así, ¿a dónde voy? ¿Qué quería hacer? ¿Qué vine a hacer ahorita? Este fenómeno que llamamos el marco de la puerta, como de que entras a tu cuarto y dices, ¿a qué vine? ¿No? Eso es mucho más frecuente en esclerosis múltiple que decir, no manches, ¿dónde viví cuando yo tenía 10 años? ¿Qué pasó en el 85? Eso no es tan frecuente. Es mucho más frecuente lo del aquí y ahora y de la continuidad. Por eso decimos que están asociado a procesos ejecutivos y de control, tenemos control cognitivo, filtrar distractores, mantenerme atento, etcétera. Pero no. Y las buenas noticias es que por el avance de la medicina, un criterio clínico es de un medicamento que ayude, es que la distancia temporal entre brotes se vaya alargando. Si el medicamento me permite estar más tiempo, más meses o más años sin un nuevo brote, eso es un súper buen pronóstico para mi conservación cognitiva, ¿no? Entonces, dado el avance, lo que podemos esperar en el futuro es que la preservación cognitiva de nuestros pacientes cada vez sea mejor, ¿no? A diferencia de antes, cuando no había tratamiento y la gente sí podía desarrollar un cuadro incluso demencial. Esto es como un deterioro cognitivo muy importante. Ahora ya no esperamos que las fallas sean tan agresivas, ¿no? Voy a hacer tantita trampa y voy a meter una pregunta, porque mencionaste el Alzheimer. ¿Tener esclerosis múltiple te hace más propenso a de más grande tener Alzheimer? Que yo sepa, ¿O no no, hay investigación? ¿No? no. Bueno, pues Y ahí su además, No. investigación. sí, no, Mm, y sí, de que yo sepa, a menos que Leo me diga otra cosa, pero que yo sepa no hay una correlación, no es más frecuente el Alzheimer en personas con esclerosis múltiple. no, es correcto lo que dice Ro. O sea, no, no es no, no para nada. Perfecto. Bueno, luego seguía Juan con la parte de divagar, que ya la trataron. Eric dice, a mí me pasa que me siento más ingenuo y siempre me ganan. Y creo que también es algo que hemos platicado. Siempre vemos o creemos que de verdad nos ven la cara. O sea, si de veras te vuelves más ingenuo o nada más es este sentir de, sí, todos me ganaron, todos, pues sí, todos me ganaron. Fíjate que, a ver, esto tiene mucho sentido, porque para ganar es porque eres más rápido, ¿no? Eres más pilas y eres más rápido para responder o más, o sea, como más óptimo en tu respuesta, ¿no? Es como en los albures, ¿no? ¿Quién gana albureando? Pues el más rápido para dar la respuesta que le vaya ganando al otro, ¿no? Y recordemos que en esclerosis múltiple algo, a ver, esto no tiene que ver con que estemos perdiendo capacidad intelectual. Esto es bien importante porque a veces pensamos que porque somos un poquito más lentos, estamos perdiendo capacidades de razonamiento. Y esto es algo totalmente diferente. Es muy distinto que yo sea un poquito más lento para responder cuando me hablan o cuando tengo nuevos retos que yo ya no pueda pensar. O sea, si a mí me dan un tiempo para decidir, lo más probable es que voy a tomar buenas decisiones. Lo único que necesito es darme tiempo y no decidir inmediatamente. Porque si yo soy lento, o sea, si mi velocidad de procesamiento ahorita está retada, digamos, o está un poquito disminuida, cualquier cosa que sea decídelo ahorita, órale, ¿qué onda? ¿Pagas o no pagas? ¿Lo compras o no lo compras? ¿No? O sea, se puede prestar como incluso al abuso, digamos, ¿no? Esto de que dices, Antonieta, de verdad siento que me ven la cara, porque cualquier decisión que sea impulsiva, o que sea como de corto plazo, podría estar en riesgo, ¿no? Pero ahí es donde los psicólogos también decimos, a ver, date chance, ve tus opciones, no digas que sí inmediatamente a nada, tampoco digas que no inmediatamente a nada, o sea, simplemente
tómate el tiempo para que puedas tomar buenas decisiones. Pero si te das el chance, va a ser adecuado. Rápidamente, si hay un fenómeno que puede aparecer en esclerosis múltiple. Antes le llamaban, era una pseudomanía, le han llamado moria o le han llamado euforia. O sea, hay un pequeño sector de pacientes con esclerosis que pueden volverse más impulsivos. Eso también puede pasar y eso los puede llevar a tomar decisiones a lo mejor no tan adecuadas, ¿no? Financieramente, laboralmente, en cuestiones de pareja o familiares, pueden tener un rasgo como de acelerarse demasiado, pero es parte también de la situación de que el lóbulo frontal no está tomando decisiones como tan adecuadas y se adelanta como a tomar decisiones, ¿no? Entonces nada más hay que cuidar eso, revisarlo con el neurólogo o con el psicólogo también, ¿no? Pues, bueno, hasta las 9 la última pregunta era de Vero, que dice justo esta parte cognitiva no se toma en cuenta al momento de solicitar ya se me perdió la pregunta, pero esto que solicitas en el IMSS o en el ISSSTE para jubilarte, el dictamen de invalidez. De invalidez, claro. Ujú. O porque te ves bien. Ahí qué puedes hacer. Pero voy a saltarme, gracias Steph por tu comentario. Igual, Pau, nos brincamos tu pregunta para no hablar de alguna farmacia en especial, pero sí esta decir de Verónica, que igual la pone Vero, ¿qué pasa con el ayuno intermitente? Porque está también muy de moda. ¿Es verdad que el ayuno intermitente te ayuda a tener claridad o es una moda de estas pasajeras? Yo creo que ahí Leo tiene la respuesta. Perfecta. Pues mira, yo tampoco, o sea, sí por ahí leí o sea, como una publicación donde analizaban, o sea, como si algunas personas mejoraban, tampoco hay evidencia de tal, o sea, no, parece que es como otra moda más. Y bueno, la sensación subjetiva de poder sentirte mejor pues, puede estar ahí, o sea, eso yo no estoy diciendo que no exista, pero puntualmente como alguna publicación o algún estudio que te diga que sí ayuda. Yo no he leído nada, o sea, la única cosa que leí no le daba mucho peso y me parecería que es otra vez como una moda ahí de que está ahorita con la shawanda y con otras cosas. Pues sí, sí, creo que sí. Mira, lo que sí, por ejemplo, lo que sí salió hace más o menos poco un estudio de actividad física. Ya se sabe desde hace muchos años que la actividad física mejora muchas cosas. Pero en específico, parece que hay algunas cosas que pueden ser un poco más benéficas para la cognición y parece que los deportes de raqueta en general ayudan bastante más que otros deportes. Entonces, no sé, o sea, sí, tenis, pádel, squash, frontón, todos esos y, o sea, digamos, esos son los hallazgos, ¿no? Parece que ya en la discusión podría ser esta práctica constante de estar coordinando movimientos rápidos con una raqueta en la mano y la posición, o sea, quizá por ahí vaya. Entonces, si quisiéramos hacer algo, pues yo más bien pensaría que la actividad física en general tiene mucho más evidencia de mejorar cuestiones cognitivas. Y aunque la gente diga, bueno, pero ¿qué tiene que ver eso? O sea, con que yo salga a caminar o a correr o a nadar con mis funciones cognitivas, la verdad es que sí, o sea, sí hay evidencia de que eso funciona, porque al final de cuentas no estamos, como dijo Ro, o sea, no es como que estés favoreciendo solamente una neurona en específico, por ejemplo, en el caso de la atención, la atención no está solamente en una parte como que puedes aprender o apagar de las neuronas, está en una parte, prácticamente todo el cerebro, y al final de cuentas eso es lo que estamos tratando de hacer. De hecho, las personas que hacen regularmente actividad física, usualmente duermen mejor, lo cual también ayuda para tener mejores funciones cognitivas en el día a día. Y si lo hacen ustedes diario, seguramente se han dado cuenta que mientras hacemos ejercicio, usualmente o nos despejamos o vamos resolviendo cosas que estamos pensando en el día a día y van saliendo ahí. Entonces, si hay alguna cosa como de no farmacológica que me dijeran, ¿qué recomiendas? Pues yo creo que recomendaría con mucho más certeza tener actividad física regular, eh, si no diaria, al menos 3 o 4 veces a la semana, a estar tomando algún suplemento que no hay tanta evidencia, ¿no? Sí, yo Y también. esto.
Perdón, y justo iba a pensar porque, comentarlo porque también alguien aquí puso que con el ejercicio le ayuda mucho. Eso era totalmente cierto. El ejercicio físico es irreemplazable como un Sí, factor protector para el deterioro cognitivo en general en la población, ¿no? Y lo que dice Leo es muy cierto. O sea, el ejercicio que a ustedes les guste, ¿no? O sea, el entrenamiento de fuerza, por ejemplo, también sí, lo que puede sea. ser buenísimo, pero este entrenamiento que dice Leo, en donde tiene que haber coordinación visomotora, por ejemplo, o sea, yo en el espacio tratando, coordinando con, y además el tenis, el pádel o el fútbol, por ejemplo, o el voleibol, el básquet implica la anticipación de los movimientos de otra persona y tengo que prepararme para responder a lo que se me viene. Entonces, hay un proceso ejecutivo ahí porque yo tengo que prepararme como organismo para responder a una demanda que además es muy rápida, ¿no? Ujú. Entonces, aquí alguien dijo también yoga. El yoga también ayuda muchísimo a la parte de coordinación y equilibrio. Equilibrio en muchos aspectos, pero al menos la coordinación motora y el equilibrio que se requiere fortalece muchísimo Ujú. la integración neuronal, ¿no? Entonces también, no, recomendadísimo. Si Sí. entre ashwagandha, suplementos y ejercicio, no, váyanse al ejercicio. Sí, claro. De hecho, no sé si viste, Ro, por ahí algún artículo así que salió muy, o sea, una cosa como muy pop, porque entrevistaban como a varios, como, creo que eran 5 o 10 neurocientíficos alrededor del mundo, y les preguntaron así como de, oye, dame 5 recomendaciones que tú des como para tener en general una buena salud mental, neurológica, o sea, todo ese espectro, ¿no? Y básicamente todos coincidían en el punto de, uno, hacer ejercicio regularmente. Dos, no fumar, porque ese es así como, o sea, no fumar, fumar es como de las peores cosas que puede ser físicamente y neurológicamente. El alcohol parece que a todo el mundo le gustaba tomar, entonces ponían, bueno, pues bebe, pero moderadamente, ¿no? Dale. Pero básicamente se enfocaban en esas tres, ¿no? Y la actividad física, como decías hace rato, sigue siendo una de las recomendaciones más amplias en general, ¿no? Totalmente. Y fíjate, yo agregaría dos, no sé si estaban en las cinco, pero la otra que yo siempre con los pacientes es, por favor, sigan estudiando. O sea, todos Ujú. necesitamos aprender cosas nuevas. Aunque cueste trabajo, aunque estemos más lentitos, aunque de pronto haya que repetir, el aprendizaje de información que Sí, no tenga nada que ver con lo que estudiamos originalmente, los idiomas, una disciplina novedosa es tremendamente útil. Y sí. otra, y esta cada vez tiene más peso, las redes sociales. Me refiero como a los vínculos sociales, no las redes sociales, Facebook, no, o sea, me refiero como a tener amigos, hacer comunidad, estar en grupos, platicar con gente como lo que estamos haciendo ahorita, tener relaciones sociales reales. Ayuda muchísimo. Hemos visto que en general en los padecimientos neurológicos, cuando la persona se aísla, eso tiene un impacto, curiosamente, sobre todo en la cognición. Es bien interesante. Claro, afectivamente empeora el cuadro. Yo siempre digo a mis pacientes, ¿quiere verme más seguido? ¿Quiere que le aumentemos, que el psiquiatra le aumente la dosis de antidepresivo? ¿Quiere que venir más seguido porque cada vez está peor? Aíslese. No salga, cuestiónese muchísimo por qué a usted, por qué le pasó esto, enójese con todo el mundo, enójese con usted, échele la culpa a todo el mundo, peleese. Eso es receta directa para que nos vemos aquí cada vez más frecuentemente, ¿no? Exacto. Y no es que no los aprecie, pero tampoco es necesario, ¿no? Pero sí, el vínculo social y la cooperación parece que es un factor protector muy bueno para un envejecimiento saludable también. No, pues lo mejor de estos 5 puntos es que no quitaron el pan de dulce, así es que se los No, no, no agradezco, salía, ¿eh? exacto, sí, sí, Ese nunca lo quite. exacto. Ese no, me parecen muy bien esos 5 puntos, viva el pan de dulce. Si quieren, ya para cerrar, nada más leemos esta de yo me desasocié cuando me dio un brote y me desmayé, porque la tenía en las preguntas de antes. En este estoy y no estoy, ¿sí puedes llegar a de veras no estar y perder la conciencia? ¿O nada más estás como entre cuando te estás quedando dormido, pero regresas rápido? Pues yo creo que ahí más bien estamos hablando de un fenómeno de pérdida del estado de alerta. Entonces, los fenómenos de pérdida de estado de alerta, por ejemplo, desmayarse, usualmente tienen, o sea, usualmente no es forzoso, pero pueden tener un periodo previo como de tener estos fenómenos disociativos
hasta que ocurre el desmayo. Y eso puede ocurrir en cualquier persona con alguna enfermedad neurológica o no. O sea, me desmayo porque me hipotencié, ¿no? Estaba sentado y me levanto muy rápido y me desmayo. Puede tener un fenómeno previo, ¿no? Como de disociarte, de sentir que estás y no estás, posteriormente perder el estado de alerta y posteriormente recuperar el estado. Y en esos periodos que anteceden o están posteriores a la recuperación del estado de alerta, puedes tener justo estos fenómenos. Igual, una persona que tiene epilepsia, que va a tener crisis, alguna crisis convulsiva, puede presentar estos fenómenos. Entonces, pueden ir de la mano. Rodolfo, ¿algo que quieras decir? No, pues nada más aquí vi que iPhone dijo, tampoco quitaron el café, Yuki. Sí, y qué bueno, de hecho no se lo quiten. Se ha encontrado factores protectores, incluso protectores, por ejemplo, para enfermedad de Parkinson y demencia vascular en personas que toman que tienen una historia de tomar entre 2 y 3 tazas de café diarias, ¿no? Antes se pensaba que tenía que ver con más estilo de vida, etcétera, pero ya hay más evidencia de que la cafeína per se, a diferencia del cigarro, que ese sí para nada nunca, la cafeína per se parece que sí tiene roles protectores. Entonces, sí, no, no se lo quiten. Perfecto, pues si quieren ir prendiendo sus cámaras para que tomemos una captura de pantalla y pues darte las gracias, Rodolfo. Espero que no sea la última vez. Perdón por no haberte hecho la presentación que tenía, fue una obnubilación, lo tengo aquí apuntado. Si está No, no bien. hay problema, al contrario. Gracias por la invitación y encantado de estar aquí con ustedes. Me dio mucho No, gusto. porque aparte te queremos jalar como de nuestro lado de pacientes, porque luego los doctores no nos creen, perdón, Leo, pero tú estás más del otro lado, lo siento. Y Rodolfo sí está como más del lado de pacientes. Entonces, sí, para que No, nos entiendan esta parte. claro, con mucho gusto, con mucho gusto. Hay muchos aspectos subjetivos, como decía Luis, de las enfermedades neurológicas que es difícil para nosotros como especialistas a veces cuantificar o poder concretar, pero de que están ahí, ¿no? O sea, hay fenómenos psicológicos que a veces es difícil incluso transmitir, ¿no? Decir, oye, me siento raro, ¿pero qué? ¿Pero qué es eso raro, no? Pues no sé, pero no estoy como ayer, ¿no? Y entonces, como es difícil explicarlo, la subjetividad es muy complicada, ¿no? Pero no significa que no esté ahí. Por supuesto que no, y tenemos que creerlo, y tenemos que ayudar en lo que podamos, ¿no? Por supuesto. Muchas gracias. ¿Algo más que quieran agregar? Bueno, rápido, yo lo escribí, pero pues, o sea, bueno, sí, felicidades a los dos ponentes, increíble siempre. No te conocía, Rodolfo, te manda muchos saludos mi hermana, Georgina. Ah, claro, Georgina, no me da mucho, estuvo en Neuro, sí, muchos años. Exacto, exacto. Y pues, o sea, nada, lo voy a leer porque si no, o sea, la memoria y tal, se me va a olvidar, pero bueno, que pues sí, ponentes maravillosos. Me siento súper afortunada de escucharles y de saberles preparados, que eso es importantísimo y que trabajen en conjunto, no, o sea, como neuropsiquiatras, como neuropsicólogos, pero también en conjunto con neurólogos y con, o sea, vaya, para empatizar y para solidarizarse con esta condición, Por que supuesto. está bien bonita, ¿verdad? Elegantísima, compañeros. Este, y pues bueno, también que soy paciente de la maestra Ana Ruth, Ah, que seguramente, Ana es chulísima, sí, sí, sí. ay, es un amor de mujer y la amo. Y con Caro Reyes, que también, entonces, Ok. no la he Sí, Ana, visto en mucho tiempo, pero pues regresaré a Neuro en algún momento. bienvenida, por supuesto. Será bueno vernos por allá. Ujú. Pues muchísimas gracias y también, en verdad, cuentan con nosotros como pacientes cuando necesiten cualquier cosa. Mil gracias. Sí, tenemos Cualquier... varios proyectos ahí por hacer ahorita, sí. Gracias a Claro que todos. sí. Que tengan bonita noche. Adiós. Gracias. Gracias, buenas noches. Bye. Bye, gracias. Bye, Bye. hasta luego, buenas noches. Buenas noches, gracias. Sí, doctora, gracias, buenas noches.